Bien, hermanos, vamos entonces a hablar de... hay muchas cosas que decir acerca del avivamiento, no podemos decir que es el tema final, porque es una obra de Dios en el creyente y después de una cosa, de un fruto que el avivamiento produce en el creyente, viene otro, luego viene otro, luego viene otro. Pero en esta ocasión, como yo decía en mi acción de gracias, pues decía, Señor, pues ayúdame a ver qué es lo que tenemos que hacer ante las necesidades, ante la respuesta también, que no es la que se espera de la iglesia, qué es lo que tenemos que hacer, hacia dónde tenemos que ir. Y miren, de hecho, ¿verdad? Decía, bueno, ¿de qué voy a hablar? Y yo tenía una carga en mi corazón y decía, bueno, pues me gustaría hablar acerca de esta necesidad, pero como hemos estudiado, más bien hemos comentado en el estudio que tenemos, en la clase que se abrió los jueves de, ¿cómo se llama, hermanos? ¿Cómo? Taller, fíjense, mejor las hermanas me están diciendo, taller de homilética, no, de preparación de sermones. Bueno, después platicamos por qué no es ni de homilética ni de hermenéutica, que también se usa, pero luego decimos por qué no. Yo les decía a los hermanos, les explicaba, ¿verdad? Que cuando nosotros enseñamos, tenemos una responsabilidad de enseñar lo que Dios quiere, no lo que uno quiere. Y a veces como predicadores tenemos la tentación de decir, hay una necesidad, entonces voy a hablar de eso. Y lo hacemos para nuestro propósito. Claro, uno como pastor, pues tiene la responsabilidad, la carga de que la iglesia vaya bien. Pero está la tentación de que vaya bien conforme a lo que nosotros queremos. Y no debe de ser así. Ese tipo de predicación se llama temática. Yo agarro un tema, ¡pum!, voy a hablar de esto. Y agarro todos los versículos que apoyan ese tema. Y como es la Biblia, pues es la verdad, no lo puedo negar, ¿verdad? Pero es algo que yo decidí hablar de eso para que la congregación esté aludida. Bueno, y así estaba yo. Bueno, voy a hablar de eso porque pues hay la necesidad. Pero entonces enseñamos estas cosas en el taller y entonces pues no podemos hablar de eso. Pero hay una necesidad. Bueno, pues el Señor nos dará las palabras, ¿verdad? Ahora, ¿qué hemos venido estudiando, hermanos? ¿Qué hemos venido estudiando? Avivamiento. Y estudiando, repasando, porque una de las ventajas de ese tipo de predicación expositiva es cuando uno se sumerge, ¿verdad?, al texto y está estudiando las circunstancias, el por qué Dios dijo esas cosas a tal profeta y el profeta en qué circunstancias la dijo al pueblo y todo eso. Así cada escritor, ¿verdad? Todas las palabras que vemos en la Biblia tienen que ser examinadas así. ¿Por qué? Porque pues es lo que dice Dios, ¿verdad? No es lo que yo diga. Bueno, y entonces, pues uno está fresquecito, ¿verdad? Cuando está leyendo lo que corresponde a tal pasaje, porque lee el antes, lee el después, y se mete y ve todas las circunstancias. Si eso hiciéramos en cada tema que nosotros eligiéramos, no quiero decir al azar, sino por las circunstancias, para darlo por necesidad, híjole, sería algo bien desgastante. Pero cuando uno ya trae la información de un pasaje, y ya, ¿verdad?, lo meditaste, ya estudiaste, ya investigaste, no, pues ya es mucho más fácil. Por eso hoy va a ser un poco más corto, ¿verdad? Y bueno, yo espero cumplir con eso. Así que, el fruto del avivamiento, generosidad. Cuando hablamos de generosidad, ¿de qué hablamos, hermanos? De dar, de ser desprendidos, ¿no?
yo me sentía un poco frustrado porque, pues, no se obtuvieron no se cumplieron las expectativas de haber tenido la junta como se quisiera la semana pasada, ¿verdad? Y los hermanos que estuvieron aquí también yo los vi muy frustrados. Y estuvimos así como que, ay, bueno, aparte que estábamos sin comer y que a lo mejor eso era lo que más pesaba, ¿verdad? Estábamos sin comer y preocupados y los hermanos veían y pobre pastor y yo, ¿verdad? Así como que, digo, pobre en el sentido de que, bueno, pues hay que apoyarlo y que no lo apoyen y que, bueno. De eso estaba pensando yo, ¿verdad? Dice, bueno, pues quiero hablar de eso con los hermanos, pero eso sería hablar de mi cosecha, ¿sí? Entonces, vamos a seguir estudiando el tema, porque eso es lo que Dios quiere. Dios, ¿verdad? Nos da todo su consejo. Elegimos un tema, este tema, ¿verdad? Del avivamiento, porque, digo, no es una regla que no prediquemos temáticamente, ni es pecado, ¿no? Porque sí hay una necesidad. Pero cuando estudiemos cada versículo, cada pasaje, cada libro debe de estudiarse expositivamente y enseñarse expositivamente, ¿ah? Aunque sea un versículo. Bueno, entonces estudiando, más bien continuando con ese tema, al estudiarlo, hermanos, pues Dios dio la respuesta. Dios dio la respuesta. Incluso, ¿verdad? El domingo pasado, pues a lo mejor, ¿verdad? En esa frustración yo le decía a los hermanos, hermanos, apóyenme para decirle a los hermanos que es más, a ver, pues ¿quién le va a decir de los hermanos que estaban aquí? No, pues el hermano tal. Pero esa es una responsabilidad, ¿verdad? Que no le corresponde al hermano. ¿A quién le corresponde? ¿A quién le corresponde? Pues, ahora, ¿por qué le corresponde al pastor? Pues porque es el que Dios ha puesto y porque al que la iglesia reconoce, ¿verdad? Entonces, y como dijo el hermano Max, y el hermano Juan Carlos, ¿verdad? Complementó, si no se dice, nos vamos hacia el libertinaje o la permisividad, ¿verdad? Pero si uno saca la espada, no, tiene que ser como Dios lo ha establecido. Bueno, entonces, vamos a recordar algunas cosas breves que sí es necesario. ¿Qué es el avivamiento? El avivamiento es la actividad soberana de Dios. Dijimos que Dios la produce, ¿verdad? Pero fíjense, aunque Dios la produce, hermanos, somos responsables, vamos a decirle así, cuando uno prende el carbón para asar, pues, ¿qué se tiene que hacer una vez que se prendió el carbón? Avivarlo. Entonces, aunque Dios es el único que puede iniciar el avivamiento, hay una responsabilidad. Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego del don que fue puesto en ti. Pues sí. Entonces, Dios ha puesto su espíritu, ha puesto sus palabras, ha puesto su propósito en el corazón de todos los creyentes, ¿sí o no? Ahora, Dios inició eso, pero hay una responsabilidad de avivarlo. Entonces, cuando Dios nos da ese vigor, cuando Dios inicia ese fuego, entonces ese avivamiento, ¿verdad?, afecta la sinceridad de la creencia como la calidad del comportamiento. Y es ahí donde se ve el avivamiento, ¿sí? Bueno, ¿de dónde tomamos esto? De este pasaje, ¿verdad?, que hemos estado estudiando y lo hemos estado repase y repase y repase. Bueno, cuando Dios obra el avivamiento, Dios escucha las oraciones. Dios perdona los pecados y le da a su pueblo todo lo necesario
para que se cumplan sus propósitos. En el Antiguo Testamento vemos cómo Dios, ¿verdad?, bendecía al pueblo, pero no lo bendecía para que se diera, ¿verdad?, la gran vida que se la dio. No lo bendijo para eso a Israel. No lo hizo ser una gran nación para sí mismo. ¿Para qué quería Dios hacer una gran nación a Israel? ¿Para qué? Para gloria de Dios, para que Dios fuera engrandecido por Israel en medio de las naciones. ¿Ese propósito ha cambiado hoy para el pueblo de Dios? No, no. Sigue siendo el mismo. Ahora vamos a recordar el costo o el precio del avivamiento. Tiene que haber humillación, tiene que haber oración, tiene que haber el deseo de buscar el rostro de Dios, y eso no quiere decir su bendición, sino su carácter, su voluntad y dejarnos guiar por Él. Y luego, ¿verdad?, en la muestra de que hay un verdadero arrepentimiento, en la manifestación real de un arrepentimiento es que cambian mis deseos, cambia mi voluntad para dejar el pecado y obedecer a Dios, ¿verdad? Eso se hace manifiesto. Ahora, cuando hay un verdadero arrepentimiento, los frutos son visibles, ¿sí? El fruto es visible. Hermanos, si queremos saber por qué Dios produce en nosotros un avivamiento, es para que tengamos un celo por la obra de Dios. Y eso se repite en todos los avivamientos. ¿Por qué produjo ese celo en Esdras? ¿Por qué lo produjo en Nehemías? ¿Por qué lo produjo en el rey Asa? ¿Por qué en el rey Ezequías? ¿Por qué en todos esos reyes, verdad, que dejaron atrás lo malo y pusieron, verdad, al pueblo otra vez hacia la dirección de glorificar a Dios? Porque tenían un celo por la obra de Dios. ¿Por qué se reconstruyó el templo? Porque había un celo por servir a Dios. Para que Dios, como lo había dicho a Israel al principio, para que Israel diera testimonio de la gloria de Dios, ¿no? Ahora, ese avivamiento que Dios produce en nosotros y que tenemos una responsabilidad de avivarlo, de mantenerlo, de impulsarlo, ¿sí? ¿Sí? Ese celo impulsa o nos debe de impulsar a hacer lo que se requiere en la obra de Dios. ¿Para qué es el avivamiento? Para que yo tenga el deseo de hacer la obra de Dios. Y la obra de Dios no es del pastor, hermanos. La obra de Dios no era de los sacerdotes. No era del sumo sacerdote. No era de la tribu de Leví. ¿De quién era la obra de Dios? ¿Para quién más bien era encomendada la obra de Dios? ¿A quién le encomendó Dios? Al pueblo. Dios ahí iba a hacer su obra a través de ellos, pero ellos tenían que hacerlo y no lo hicieron unos cuantos. Lo hizo el pueblo. Y eso es lo mismo el día de hoy. Así que, si queremos que haya un avivamiento, es porque tenemos celo de la obra de Dios. Ahora, la obra de Dios es muy amplia, podemos decir, es muy amplia. Miren, hermanos, a veces uno se complica tanto las cosas, ¿verdad? Dos aspectos, nada más, dos aspectos.
La obra de Dios requiere dos cosas y ya. Me he dado cuenta, ¿verdad?, que nosotros necesitamos irnos a lo práctico como iglesia. No nos gusta, y pues, se entiende, no nos gusta meternos a fondo. Habrá razones válidas, habrá razones inválidas, pero ya es cosa de meternos otra vez a opiniones, ¿verdad? Y ahí nos perdemos y divagamos. Dos cosas. La obra de Dios requiere proclamar el evangelio del reino de Dios. Y no es solamente para los no creyentes, porque el evangelio, como dijo el hermano Juan Carlos, el evangelio es el centro de la obra de Dios, para esta vida y para la venidera. Así se le llama al evangelio en el libro de los Hechos, el evangelio del reino de Dios, porque es su obra. Él quiere establecer su reino y lo va a hacer por medio de la proclamación del evangelio. Pero en toda la historia de la obra de Dios, desde el principio que Dios trató con la humanidad para lograr esa obra, y que Dios la va a hacer, ¿verdad?, con nosotros, por nosotros o a pesar de nosotros, es proclamar su evangelio y proveer para las necesidades materiales de los que trabajan para el reino de Dios. Y de una vez, ¿verdad?, quiero aclarar, no estoy hablando exclusivamente de lo que tiene que ver con el sostenimiento del pastor. Eso es parte, no. A ver, ¿qué significa proveer para las necesidades materiales de los que trabajan para el reino de Dios? Miren, yo creo que todos estamos muy agradecidos con el hermano Román, ¿verdad? Deberíamos de estar agradecidos, ¿verdad? Si no lo estamos, deberíamos de estar agradecidos con el hermano Román, porque habíamos acordado 1 año y medio. ¿Cuánto llevamos aquí, Román? Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. Entonces, vamos a empezar otra vez a contar el 1 año y medio. No. Pero a ver, hermanos, vamos a poner la siguiente cuestión hipotética. Vamos a hacerle como se reunía en la iglesia en aquellos días del Nuevo Testamento. A ver, ¿quién pone su casa, hermanos, para el próximo culto? Dice el hermano Ramón. Bueno. Y luego la siguiente. Y luego la siguiente. Y luego la que sigue. ¿Y el año? Bueno, eso dice el hermano ahorita, ¿verdad? No dudo que lo sienta así. Pero a ver, no es de él nada más la obra. Estaría haciendo mal el hermano si nada más fuera de él. Bueno, a ver, hermano Ramón, ya le tocó a usted. A ver, ¿quién más? Ahí está. 1 domingo, 2 domingos, 3 domingos. Y luego estaríamos, voy a comprar sillas para que, ahora vamos a comprar esto. Ahora vamos a moverlas de aquí para allá. Ahora, ¿cuántos baños tiene en su casa, hermano Ramón? Perdón por la pregunta. Bueno, el hermano tiene más. Dice, pues entonces vámonos para allá. Y así, ¿cuántas necesidades saldrían si estuviéramos así? ¿Qué es lo que el sentido común, porque no es un mandamiento, qué es lo que el sentido común nos dice que sería lo mejor? Que haya un lugar dedicado. Ahora, van a decir, en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, no había templos.
No. ¿Sabe dónde se reunían? En el templo. ¿En cuál templo? En el templo de Herodes. Había un patio conocido como el patio de los gentiles. Y allí se reunían. Pero después ya no se reunieron. ¿Por qué? Porque hubo oposición. ¿Y en dónde se reunían? Y ahora sí, ¿verdad? Ahora, en ese tiempo, la necesidad no era un lugar físico. ¿Cuál era la necesidad? Las necesidades primarias de los primeros cristianos. Esas eran las necesidades. Bueno, gracias a Dios, hermanos, porque aquí, ¿verdad?, el Señor ha dado en abundancia. Gracias a Dios porque aquí me ha tocado, ¿verdad?, en el tiempo que tengo de cristiano, ver familias que tienen sus zapatitos agujerados, que tienen su ropita rota, que andan a pie, que no es malo, ¿verdad? Pero aquí uno sale, ¿cuántos coches hay? ¿Cuántos carros hay? No andamos a pie, hermanos. Decía el hermano Ramón, traemos nuestras patas de hule. No, y algunos tienen 3 o más. ¿Para qué nos llamó Dios? 2 cosas. A ver, ayúdame a leer, hermanos. Es lo más práctico. 2 cosas. Proclamar el evangelio del reino de Dios y proveer para las necesidades materiales de los que trabajan en el reino de Dios. Si quiere usted ahorita haga a un lado el pastor. El pastor no es el único que trabaja. Va a decir, ¿y quién más está aquí empleado? Mire, todos somos llamados a servir y a dar, a contribuir. Vamos a leer nuevamente lo que dice el libro de los Hechos, porque ahorita, sí, bueno, ya todo eso nos lo dijo el pastor, ¿verdad? ¿Y en dónde está? En los avivamientos, como he dicho, Dios mueve a su pueblo para que hagan su obra. Los llama a proclamar y los llama a proveer. Hechos capítulo 4, vamos al versículo, vamos a leer desde el 32, ¿verdad? Porque leímos desde el 4:1, pero ahora vamos a leer solamente del 32 al 37. Esa sería la primera parte que vamos a leer. Ahora, quiero explicar sobre este libro de los Hechos. El libro de los Hechos es un libro de transición. ¿Por qué es un libro de transición? Porque en el Antiguo Testamento había un pacto antiguo, compuesto de varios pactos, vamos a llamarle así, que Dios había hecho con su pueblo. Pero ahora, con Jesucristo hay un nuevo mediador, ¿verdad? Y las cosas ahora ya son como deben de ser, porque el antiguo pacto solamente era una sombra, pero ahora las cosas son como deben de ser. Y entonces hay una transición. ¿Quiénes fueron los primeros cristianos del nuevo reino? ¿De qué nacionalidad eran? Judíos, quienes todavía estaban arraigados, ¿verdad?, en la ley, en el antiguo pacto. Por eso leemos libros como Santiago, como Hebreos, que dan instrucciones y exhortaciones a judíos que todavía practicaban, e incluso reprensiones. ¡Oh, Gálatas, insensatos! ¿Quién os fascinó?
¿Para qué? Para que habéis dejado el evangelio y andéis ahora otra vez en la carne y no por el espíritu. Está diciendo, ya dejen esas cosas. Bueno, entonces ese es un libro de transición, ¿sí? Transición quiere decir pasar de un estado a otro. No podemos encontrar doctrina, ¿verdad? Mandamientos en este libro. Será incorrecto, porque si no seríamos como quienes toman este libro para decir que todavía se puede hablar en lenguas. No es un libro de doctrina, pero sí de la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? En la vida de la iglesia recién nacida y en el progreso de esta. Bueno, entonces ya no se daban los diezmos como en el Antiguo Testamento. Ya no se daban así. Y usted puede leer o haber leído ya el libro de los Hechos y no se va a ver la palabra diezmo. Todavía va más para allá. Lo que el Señor llamó a hacer a la iglesia. Ahora sí, vamos a leer Hechos capítulo 4, 32. Sígame con su vista. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Saben por qué? Que tenían claro que habían sido llamados a proclamar el evangelio y a proveer para las necesidades materiales de los que trabajan. Versículo 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos que ningún necesitado. ¿Cuál era la necesidad en ese tiempo? El sostenimiento. ¿Por qué? Porque los creyentes habían sido desposeídos de sus herencias, de sus trabajos, de sus privilegios en los lugares en donde estuvieran, por el simple hecho de confesar a Cristo como Salvador. Encarcelados, perseguidos, y todo, ¿verdad? Lo que conocemos acerca del acoso a los cristianos. Y entonces, ahí es donde se ve en la práctica el amor. ¿verdad? Dar sin esperar nada a cambio. Y dice el 34, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, propiedades, pues, las vendían y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Cuando estudiamos la Biblia, hermanos, que ya están en el taller de preparación de sermones, tenemos que establecer el texto, ¿verdad? Tenemos que establecer el texto, o sea, centrarnos en el que vamos a estudiar. Vamos a ver un ejercicio rápido. Nada más en los versículos 36 y 37. Ahí está, establecer el texto. ¿Qué podemos decir? Bueno, José o Bernabé, como también fue conocido, fue un judío que se convirtió a Cristo, ¿verdad? Y podemos decir, ¿verdad? Vamos a ver el contexto histórico. Hechos capítulo 2. ¿Se acuerdan que en el Hechos capítulo 2 venían judíos de muchas regiones? Seguramente José o Bernabé llegó a Jerusalén y allí se quedó, allí se estableció, ¿sí? Dice que era natural ¿de dónde? De Chipre. Ya vamos estableciendo el contexto, ¿verdad? Ahora, levita. ¿Eso qué dice? Pregunta para los hermanos que son más eruditos, ¿verdad? El hermano Javier nos puso una
Bueno, no puedo decir, ¿verdad? Nos puso en evidencia, ¿verdad? Con una dinámica bíblica, se me fue la palabra, un quiz, preguntas buenas. Bueno, a ver, ahí va para todos, hermanos. Dios había dicho, ¿verdad?, a una de las tribus que no iba a tener heredad. ¿Cuál tribu fue? Entonces aquí, ¿por qué Leví está vendiendo una heredad? No debería de tener. Y entonces, ya ven cómo si tuvo. Esa es una eisegesis. O sea, eso lo estoy pensando yo, pero eso no dice el texto. Tenemos que establecer, ¿verdad?, el texto. A ver, ¿de dónde era? Ok, ¿en dónde no se le permitía a los levitas tener heredad? No. En Israel, en la tierra, ¿verdad?, de ellos. Allí no se les permitía. ¿Y entonces dónde tenía la tierra? Exacto. O sea, aquí yo no puedo tener tierra, pero allá. Ahora, vamos a ver eso, hermanos. Su vida de Bernabé estaba en Chipre. ¿Y qué hizo? Hay una obra que cumplir. Hay un llamado que atender. Y la obra de Dios requiere proclamar el evangelio a la manera que Dios quiere y proveer para las necesidades materiales de los que trabajan. Ese es un ejemplo, ¿verdad?, de lo que Dios quiere hacer con cada creyente. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a dejar pues no, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántos estarían dispuestos a dejar su vida, como decimos aquí en México, su pie de casa, su forma de vida, de sustento? ¿Cuántos? Bueno, sí los hay, hermanos, ¿verdad? Sí los hay. Y la obra requiere. Ahora, ¿cómo se le llamaba? ¿Con qué sobrenombre era conocido José? Hijo de consolación. Ahora vamos a ver el paso comparar versiones, hermanos. Si alguien busca otra versión, me parece que es la nueva versión internacional o la nueva traducción viviente. Consolación se traduce como ánimo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que lo que se escribió aquí en Hechos no es para presunción, obviamente, de José o de Bernabé. No es, ¿verdad?, para que los que no dieron ya se sientan menos, más bien los que dieron, a lo mejor no tanto como él, se sientan menos porque no fueron mencionados. No, el nombre ahí lo dice, consolación, ánimo, y eso nos debe de animar, eso debe de animar. Sigamos leyendo porque todavía, ¿verdad?, no terminamos y ya nos vamos a ir un poquito más rápido. Dice que él lo trajo, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles, ¿sí? Eso animó a otros, sin duda. Los animó. Pues si él lo hizo, ¿verdad? Y porque sintió el llamado de Dios. Dijimos que el avivamiento sí se
contagia, ¿sí o no? Ahora, no se contagia porque yo lo veo, yo voy a hacer lo mismo porque si no, estaríamos haciendo lo que sigue. Versículo 5. Miren, a veces las traducciones nos cortan un poquito el hilo, ¿verdad? De la narrativa, pero deberíamos de seguirlo leyendo todo junto, perdón. Aquí en el título de mi Biblia dice Ananías y Zafira, y eso ya hace que yo le pierda la continuidad un poquito, pero fíjense, el versículo 1 del 5, ¿cómo comienza? Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y ahí vemos, ¿verdad? Un pasaje que habla acerca de la doctrina del Espíritu Santo, la deidad del Espíritu Santo. ¿Contra quién se peca, hermanos? ¿Contra quién dijo Pedro que había pecado aquí? Espíritu Santo es Dios. Bueno, versículo 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que te han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Bueno, aquí ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues hubo gente que fue animada por el ejemplo de Bernabé. Yo también. Pero hubo quienes dijeron, es posible que lo hayan hecho al inicio con una actitud correcta. Pero ¿sabe qué? Vamos a poner atención en algunas palabras. Ahí hay que analizar las palabras, sobre todo los verbos, que son acciones, ¿no? Las acciones o se condenan o se reconocen. Muy bien. Vamos a ver. Versículo 4. No, es cierto, versículo 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Otra vez, hermanos del taller. Ahora vamos a traducir el texto. Aquí no hay un orden, ¿verdad?, que tenemos que utilizar rígidamente, sino utilizar esos pasos para poder extraer el texto. Aquí necesitamos otra vez ir a traducir el texto. No voy a decir la palabra griega ni demás, porque eso sería bueno que lo hicieran, ¿verdad?, los que toman la clase. Nada más decir para todos. Esa palabra llenó es la misma que Pablo utilizó cuando dijo, antes bien, sed llenos del... La misma. ¿Y qué quiere decir? No entendí. Tomar control. Sí, tomar control, dirigir. Pero fíjese también, cuando dice llenó, hay un punto, ¿verdad?, en donde se pierde el control cuando otra influencia está sobre nosotros. ¿Sí?
A ver si me explico. Incluso los alcohólicos o los bebedores saben su límite, porque si se pasan de ese límite, ya, ¿no? Bueno, ¿qué había en el corazón de Ananías y Zafira? ¿Qué había? ¿Qué piensan ustedes que había por lo cual ellos cedieron a lo que había en su corazón? Avaricia, codicia, egoísmo, egocentrismo. Ya cuando vieron la cantidad dijeron, ay caray, eso es mucho, eso me puede servir a mí. Hubo una buena intención, seguramente, desde luego, perdón, producida por Dios. Pero ellos tenían su corazón, ¿cómo? Llenos de avaricia, bueno, no llenos, porque ¿quién terminó de llenarlo? El diablo. ¿Cómo es que el diablo sabe nuestros pensamientos? No sé, hermanos, eso sí, y la Biblia no lo dice. Pero sí lo sabe. Conoce la naturaleza. ¿Y cómo es que lo hace? ¿Cómo pone pensamientos? Porque nos tienta, ¿verdad? No nos metamos en misticismo, simplemente lo hace. Hoy, hermanos, quiero invitarles a que hagamos un compromiso con Dios. Y estuve pensando, ¿será correcto que el compromiso se haga abierto, o sea, que los demás conozcan el compromiso, o que no lo conozcan? Porque a veces nos escudamos en el anonimato. A veces nos escudamos en el anonimato. Y como dije, este libro no es de mandamientos, incluso hay situaciones, ¿verdad?, que la Biblia no especifica sobre lo que se tiene que hacer, pero hay la libertad de los creyentes aquí en el libro de que lo pueden hacer o no lo pueden hacer. Por ejemplo, Lucas escribió qué fue lo que ofrendó Bernabé, por qué lo hizo, cuál fue el motivo, porque había una necesidad. Muy bien. ¿Cuáles otros motivos relacionados podemos ver? ¿Cómo se le conocía a Bernabé? Para animar, para alentar, para impulsar a los que quizá decían, no sé, él lo dejó, no sabemos si todo, pero lo que sí sabemos es que se dedicó a la obra de Dios. ¿Sí? Bueno, ¿será bueno entonces hacer público mi compromiso? Pues aquí vemos todavía hace más de 2000 años el compromiso de Bernabé. ¿Y no le anima eso, hermano? Que hay quienes estuvieron dispuestos a entregarse al Señor, ¿verdad? Primeramente, como estos ejemplos hay varios más en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Están los tesalonicenses, ¿verdad? Los de Berea, los de Corinto incluso, ¿verdad? Las iglesias de Macedonia, según 2 Corintios capítulo 8, dijo el apóstol Pablo, ¿verdad?, que las iglesias de Macedonia dieron más allá de sus fuerzas, pero fue porque se entregaron primero ellos. ¿A qué se entregaron? A la obra de Dios. Entonces, hermanos, hoy quiero invitarles a un compromiso. Quiero invitarles a un compromiso. Usted puede
Usted tiene la libertad de decidir el compromiso que quiere hacer con el Señor y hacerlo público. Porque no hay un mandamiento que diga que se tiene que publicar, pero tampoco hay otro que diga que no se debe publicar. Porque aquí tenemos el ejemplo. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, pregunta. En aquel tiempo la necesidad que había era para alimento. ¿Cuál cree que sea nuestra necesidad más urgente de la congregación? A ver, hermano Ramón, más fuerte. Tener lo suficiente para reunirnos. Esa es la necesidad. ¿Sí? Ahora, no queremos, ¿verdad?, un lugar para decir como los apóstoles le dijeron a Jesucristo, ¡mira qué muros! Porque no sería así. ¡Mira qué piedras! No. ¿Para qué va a ser ese lugar? Para hacer la obra de Dios. Para tener un lugar en donde haya salones. Porque no solamente hay adultos, ¿verdad? Hay necesidades para todos los estratos de edades. No podemos decir nada más los adultos y ya, ¿no? Por eso se quejaron los griegos con los apóstoles y les dijeron, nosotros también necesitamos que nuestras viudas sean atendidas. A ver, hermanos, ¿quiénes necesitan ser atendidos en edades? Los niños, los adultos mayores, los jóvenes. ¿Hay necesidades o no hay necesidades? Ahora, ¿quieres saber cuánto se ha avanzado? Ahí está el informe. ¿Ah? ¿Quieres saber cuánto se ha avanzado? Ahí está el informe. ¿No lo tiene? Pídalo. Examínelo. Y pregunte cualquier duda. Ya no vamos a convocar. Ya. No, pero que si hay un hermano aquí, les digo a todos, hermanos y hermanas, si hay un hermano, hermana, que esté preguntando en qué se gastó, mándelo directamente con un servidor y los de finanzas. Por favor. ¿Cuánto dinero ha entrado? ¿Cuántas ofrendas hay? Ahí sí, ¿verdad? Dígale a los hermanos de finanzas. Bueno. ¿Cuál es la convocatoria, hermanos? ¿Cuál es la aplicación, hermanos, de taller para nosotros? La obra de Dios requiere, 1, proclamar el evangelio del reino de Dios. 2, tenemos en puerta una actividad para Semana Santa, en la que hemos invitado a un equipo de evangelismo que está en la iglesia Cristo Vive de Tlalnepantla. Me he puesto, ¿verdad?, de acuerdo con el pastor que se encarga de ese ministerio, Daniel Lara, y le hemos invitado, ya que ellos en esas fechas, ¿verdad?, tienen disponible estar aquí. Queremos, hermanos, empezar a hacer la obra allá. Número 1, ¿qué se necesita para hacer la obra allá? Pues ¿quién esté dispuesto a ir y hablar del evangelio? ¿Ah? 2, ¿qué se necesita? Ahora, vamos a predicar allá, vamos a invitarles. Vamos a suponer que ya hemos trabajado allí.
algún tiempo y hubo fruto. ¿En dónde nos vamos a meter? Volté para allá, hermano, que está aquí adelante. Digo, ya todos nos conocemos, pero ¿cuántas sillas quedan? Alguien decía, vamos a ponerles una tele acá arriba. Sí, entendemos la necesidad. Ahora, hermanos, no voy eh, a tomar esta ocasión, ¿verdad? Para tratar de buscar algún beneficio personal, no. Que si no, entonces estaría, ¿verdad? Como Ananías y Zafira. Nada más quisiera preguntarle al hermano Tony, ¿cuánto se juntó la semana pasada, Tony? 2,850. Un poquito más fuerte, por favor. 2,850. 2,850 pesos se juntaron la semana pasada, hermanos. Hasta ahí mi comentario. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿De qué está lleno? Cuidado. Sinceramente, creo que el Señor no haría que nadie muriera el día de hoy, porque eso fue un castigo ejemplar. No creo, y yo no lo he visto en mi vida como cristiano, ¿verdad? Ni tampoco he escuchado que eso haya pasado. Pero si nos falta poquito para que Satanás llene nuestro corazón, entonces tenemos que pensar con seriedad, ¿qué estamos haciendo para la obra de Dios? ¿Qué estamos haciendo para la obra de Dios? ¿Qué les parece si oramos, hermanos? Me pasé del tiempo, perdón. Vamos a orar. Vamos a dejar que el Señor nos examine y Él, ¿verdad?, nos mueva a hacer un compromiso y entonces abiertamente, ¿verdad?, decirlo para gloria de Él, pero también para motivación, para consolación de la iglesia. Señor, te damos gracias por permitirnos estar aquí reunidos. Gracias, Señor. Gracias porque nos das en abundancia, Señor. Porque tenemos todas las cosas y aún más. Porque recibimos, Señor, cada día el sustento, la salud, las bendiciones materiales. Señor, la oportunidad que nos das de tener a nuestros seres queridos con bien, con sus necesidades cubiertas. Gracias, Señor, por todo lo que nos bendices. Gracias porque nos has permitido conocer de tu plan, de tu propósito, Señor. Porque nos has dado el privilegio de haber sido hechos hijos tuyos, no por voluntad nuestra ni de nadie, sino porque a ti te agradó, Señor. Que nos diste a conocer de tu evangelio, de tu palabra. Y hoy, Señor, tenemos el privilegio de llamarte Padre. Gracias, Señor. Tú sabes, Señor, nuestros pecados. Sabes, Señor, la inclinación que tiene nuestro corazón. De ti nadie se puede esconder. Tú sabes nuestras motivaciones.
Tú sabes, Señor, hacia dónde está inclinado nuestro corazón, de qué está lleno. Y si no es de cosas, Señor, que nos ayuden a hacer tu obra, por favor, reprende nuestro corazón. Y no dejes, Señor, que Satanás lo llene. Te lo suplicamos, Señor. Que nuestro compromiso sea contigo. Señor, ruego porque nos ayudes a creer, Señor, que a eso fuimos llamados, para que entonces podamos actuar como tú lo deseas, Señor. Seamos obedientes y trabajemos y también demos con generosidad para tu obra, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Le voy a pedir a dos hermanos, por favor, me ayuden a entregar estas tarjetitas. Usted tiene la libertad, como dije, hermano, de poner su nombre o no. ¿Qué queremos hacer? La reunión pasada alguien sugería que los compromisos se hicieran, por ejemplo, por metro, ¿verdad? 1 metro de muro, 1 metro de castillo o un castillo completo. Es complicado, hermanos, porque los gastos que se han tenido han sido, por ejemplo, de equipo. Hemos tenido que comprar un generador, hemos tenido que comprar una puerta de herrería, hemos tenido que comprar gasolina para el generador, ¿verdad? Para quienes vamos ahí, que principalmente ha sido su servidor, porque no estamos cobrando, pero tenemos que ir casi diario, a veces 2 veces cuando se requiere, ir a comprar el material, ir a buscar precios, todas esas cosas, ¿no? Todo eso está ahí. Se compró una cámara de vigilancia, se está pagando el tiempo aire de un chip que utiliza esa cámara de vigilancia, y así hay gastos diversos. Sería muy difícil, ¿verdad? Y desgastante decir, ¿quién pone para la cámara? ¿Quién pone para él? Y voy a poner un ejemplo. Cuando los varones, ¿verdad?, hacemos nuestra reunión, ya no ha sido así, ya no ha sido así, pero en ocasiones cuando ha sido así, yo pongo un guiso, yo pongo otro, yo llevo las servilletas. O la carne asada, yo llevo el chorizo, yo llevo el bistec, yo llevo las tortillas. ¿Verdad que sería muy difícil? Entonces, hay una meta tentativa, hermanos, una meta tentativa de 100,000 pesos. ¿Para qué? Para terminar lo que se está haciendo, que es la parte de cimentación, para hacer acabados y no acabados finos, y si el Señor lo permite, pues eso incluye el firme, y si el Señor lo permite, ¿verdad?, y vamos más allá, pues echar la luz, ¿sí? Pero esa es una meta inicial, 100,000 pesos. Es mucho, podrá pensarse. Bueno, pues quien ha construido sabe cuánto se lleva, ¿verdad? Y no estamos construyendo, como bien en una ocasión me dijo el hermano Tony, no estamos construyendo un cuarto, hermanos. Es un edificio. Que no solamente, si el Señor en su gracia nos permite, vamos a disfrutar nosotros. Las generaciones que nos siguen, ¿verdad? Entonces, 2 hermanos que puedan, por favor, ayudarme a repartir estos papelitos. Cuando se construyó el templo de Salomón, hermanos, ¿se dejaron de dar los diezmos? ¿Con qué se construyó el templo que erigió Salomón?
Entonces, hermano, hermana, con todo amor en el Señor, hay necesidades que se requieren en la iglesia. Pero la necesidad que hay en la construcción es distinta, ¿verdad? Podríamos decir, es lo mismo. Mire, a veces se ha tenido que actuar así. El año pasado y el antepasado había una muy buena cantidad de ofrendas y casi no hubo ofrendas de construcción. ¿Y de dónde se tomó para avanzar? De las ofrendas. En esta ocasión ha habido más ofrendas de construcción y muy pocas ofrendas y diezmos. Estos papelitos, gracias hermanos, los puede pedir cualquiera, ¿verdad? Varón, dama, joven, jovencito, y lo que Dios ponga en su corazón, ¿verdad? Lo que Dios ponga en su corazón, porque es para el Señor, es para su obra. A veces es importante el apoyo de la mujer, de la esposa, perdón. Siempre es importante, ¿verdad? Pero en las ocasiones como Ananás y Zafira, pues no lo contrario. ¿Por qué? Porque si es una mujer sabia, como Abigail, le va a decir al varón, se puede dar más. ¿Se acuerdan de Nabal cuando llegó David? Oye, necesitamos provisiones. ¿Quién es David? Digo, David es el tipo del Señor Jesucristo, ¿eh? No haríamos eso, ¿verdad? ¿Y qué hizo Abigail? Aquí está el Señor. Entonces, sea mujer o sea varón, hay que hacer como Abigail, no como Nabal, ni como la mujer de Ananías, ¿verdad? Tuvieron dos oportunidades de hacer lo bueno. ¿Por qué consentiste?, le dijo Pedro. ¿Tú sabías que no estaba bien? ¿Por qué consentiste? ¿Sí? Bueno, hermanos, mientras ustedes, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues el hermano encargado de las ofrendas, aquí está el hermano encargado de las ofrendas, que va a recoger las ofrendas, perdón. Gil, ¿sí? O el hermano Berna. El hermano Berna. Adelante, hermano Berna. Bien, pues miren, hermanos, mientras ustedes ponen allí, sé que posiblemente, y está bien, ustedes digan, no puedo poner ahorita, quisiera revisar algunas cosas y es válido. No, déjenme explicar. Perdón, a eso iba, perdón. Entonces, es una cantidad que yo estoy aportando para poder llegar a esa meta de los 100,000 pesos, ¿sí? Esta cantidad que voy a poner aquí. ¿De qué manera se va a entregar? Bueno, ya hubo hermanos que tuvieron la iniciativa de poner, ¿verdad?, los sobres para diezmos y para ofrendas. Vamos a tomar los amarillos para ofrenda de construcción, ¿sí? Y los blancos para las necesidades de la iglesia, ¿sí? Para las necesidades de la iglesia. Por cierto, hermanos, me pesa dar este anuncio, pero es necesario. Pues disfrutamos mucho los cumpleaños, ¿verdad?, aquí en la iglesia. Y es un bonito momento en el que convivimos, pero ahorita hay una necesidad. Y ese, pues, es un gasto, ¿verdad? Entonces, por un tiempo, ¿verdad?, ya el Señor nos irá mostrando, pues vamos a descansar, ¿verdad?, los cumpleaños. Por eso no va a haber cumpleaños, festejo de cumpleaños, perdón. Entonces, bueno, ¿cuándo se requiere y cuándo vamos a informar? Bueno, por eso es importante que usted le ponga su nombre aquí, ¿verdad?
no vamos a presionar diciendo, a ver, el hermano debe tanto. No. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mandar, ¿verdad? Vamos a poner aquí cuánto se ha cubierto de esa meta, ¿sí? Vamos a poner cuánto se ha cubierto de esa meta y obviamente vamos a dar un informe porque, digo, si yo me comprometí, a mí me interesa que lo que yo estoy dando por mi compromiso esté, ¿verdad? Considerado. Porque si alguien le pone anónimo y a mí un día se me olvidó ponerle mi nombre, pues cuéntalo a los anónimos. No, por eso el nombre, ¿verdad? Entonces, se va a informar. Mira, el hermano ya juntó tanto. Y si no se llega a completar el compromiso, no le vamos a decir, órale, hermano, vamos a cerrar las puertas, a ver, ciérrale, Fer, hasta que termine de dar su ofrenda. No. ¿Sí? ¿Alguna duda? Sí, ese compromiso de los 100,000 pesos es a un periodo a marzo. Estamos considerando, perdón, porque no dije la fecha, ¿verdad? De esta actividad. A finales, no, sí la dije, ¿verdad? Semana Santa. Queremos ya usar lo antes posible las instalaciones del nuevo templo. Si se pudiera en este mes, y nosotros ya irnos para allá. Pero si no, contemplar, ¿verdad? Que para la primera quincena de marzo se pudiera juntar esa cantidad o lo más cercano posible. ¿Por qué? Porque necesitamos tener listo, ¿verdad?, las instalaciones para poder recibir la actividad y prepararnos más bien para la actividad, recibir invitados, recibir gente para eso. Ahora, hermanos, no vamos a estar como aquí, tengamos eso en cuenta. Hay pendientes, sí, los vamos a tratar de atender. Es más, hasta la fumigada, los gastos de fumigar, ahí están incluidos. Ya fumigamos una vez porque ya volvieron a picar los alacranes, ¿verdad? Entonces, todo eso, por eso no es tan fácil decir, tú pones esto y tú, no. Mejor les damos una cantidad. Y en el informe, ahí está todo, ¿sí? Ahora sí, hermanos, si usted puede poner ahí la cantidad de su compromiso, hoy, póngala y la pone en el cestito, ¿sí? Pero pongámosle nuestro nombre, de preferencia. Hermano Toño. A ver, hermano, quiero hacer una pregunta. ¿Sí? ¿Esta cantidad es semanaria, quincenal, mensual o como puedan? Como ustedes puedan, hermanos. La cantidad es a cubrir. Exacto. Tiempo, hermano. De aquí a la primera quincena de marzo. Vamos a decirle el 15 de marzo. 15 de marzo. Puede usted entregarle el domingo. No pude ir el domingo. Por partes, en una sola, perdón, la palabra exhibición, no sé si se diga así. Si no puedo ir el domingo, hermano Tony, puedes venir. Hermano Román, puedes venir. Te lo puedo pasar, dejar a ti, hermano, a tu casa. Así, los hermanos de finanzas. Hermano Gil, hermano Tony, hermano Román. Y hasta, bueno, ahorita el hermano Berna le damos chancecita, ¿verdad? Porque... Perfecto. Sí, hermano, gracias por comentarlo también. ¿Alguna otra duda, hermanos? ¿No? ¿Es posible, ahorita, por ejemplo, que se va a pausar lo de los festejos de los cumpleaños, Ajá. que todavía se pueda pausar ahorita por el momento el pago de la limpieza? ¿O eso no se puede pausar? Yo creo que sí, pero ¿qué les parece si lo revisamos aparte? Okay. Yo no lo descarto y como nosotros estamos en el rol de la limpieza, yo estaría de acuerdo, ¿verdad? Pero pues necesitamos verlo con los demás, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿alguna otra duda? ¿No? Bueno, ahora sí, hermano Berna, los que van a poner su nombre y cantidad aquí, lo ponen ahorita o el próximo domingo, ¿sí? El próximo domingo vamos a dar oportunidad al menos otros 2 domingos para Después de eso, ya, los que se apuntaron,
será, ¿está? Sí, hermano. El 15 de marzo, mes y medio. Así es. Ahora, ya explicamos, ¿verdad? Que por qué esa urgencia. Queremos aprovechar, ¿verdad? Y estar listos allá en las instalaciones para tener la actividad allá, ¿verdad? Esa es la razón, ¿sí? Bueno. Y hermanos que están en internet, pues, si ustedes quieren, ¿verdad? Si el Señor pone en su corazón ofrendar, tener ese compromiso de ofrendar una cantidad, pueden, si no es posible, ¿verdad? Que lo hagan físicamente, pueden comentar a un servidor, ¿verdad? O a uno de los hermanos de finanzas, y ahí estaremos anotando, ¿verdad? Su compromiso, ¿sí? Bueno, vamos a dar tiempo para que se recojan las ofrendas. Pues bien, hermanos, ahí está.